Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos nuevamente, según un lunes más. Así que bienvenido al Kingdom Bible Stories, ¿verdad? El fruto del reino. Estudio bíblico, el fruto del reino, ¿verdad? Donde nos reunimos, la asamblea de los santos, la reunión de los hijos de Dios, a ser edificados, a ser exaltados, a ser corregidos. Disclaimer, porque la palabra de Dios corrige, edifica, es más cortante que espada de doble filo, ¿verdad? Y a esta nosotros buscamos estar bien atentos, ¿verdad? Para que nos edifique, porque para que haya un trabajo en nosotros tenemos que estar dispuestos a mirarnos a la luz de la palabra, a mirarnos en el espejo de la palabra. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad de gozarnos y regocijarnos, ¿verdad? En la asamblea de hoy con nuestra maestra Lourdes Morales. Amén. Amén, amén. Un momentito. Amén, amén. El tema mío de hoy es la oración, ¿verdad? Orar. Yo busqué una definición de lo importante, cómo definir la oración, ¿verdad? Es importante definir qué es la oración y qué genera en nosotros. La oración es el aliento de la vida cristiana. Es el combustible diario del espíritu del hombre que mientras ora es lleno más y más del espíritu de Dios. Si tenemos, ¿verdad? Es como cuando nosotros tenemos un carro, ¿verdad? Que lo llenamos de combustible. Si no lo llenamos de combustible, ¿verdad? Pues no vamos a poder llegar a ningún lado, ¿verdad? Pues así es nosotros cuando vamos a la presencia de Dios, nos vamos a llenar, ¿verdad? Del Espíritu de Dios, de esa energía que solo el Señor nos da, ¿verdad? Al creyente, al que lo busca, que buscamos con esa intimidad de llenarnos, de que el Señor, ¿verdad? Sentir su presencia y sentir, tener el oído, ¿verdad? Sensible para oír la palabra del Señor. Amén. Entonces, la oración nos sensibiliza al mundo espiritual, nos da una percepción de lo que ocurre en el plano que no vemos con los ojos carnales. Y cuando somos sensibilizados a ese plano, ahí Dios, ¿verdad? Puede hablarnos claramente y sin impedimentos. Amén. Pues ahora vamos a ir a Lucas 11, del 1 al 4, que ahí, ¿verdad? Vamos a ver que Jesús fue, ¿verdad? Que nos dijo, ¿verdad? De la manera de cómo íbamos a orar, ¿verdad? Ahí nos presentamos, ¿verdad? Nos presenta de la manera, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir a la presencia de Él, ¿verdad? Cómo vamos a buscarlo a Él. Es en, le dije, Lucas 11, del 1 al 4. El que lo tenga y me lo puede leer. Amén. Lucas 11, del 1 al 4, ¿verdad? Ajá, amén. Amén. Dice así, ya lo tienen, amados. Que lo tengan. Amén. Amén. Dice así, en nombre de Jesús, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Manaúl, comencé el estudio, ¿verdad? Y luego cuando tú des tu explicación básica, tu explicación sobre esto, yo traigo mi línea. Ahí vemos, ¿verdad? Lourdes, yo lo quería leer en inglés, si quería. Ah, pues léelo, sí. Aunque se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, one day Jesus was praying in a certain place. When he was finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us how to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed by your name, your kingdom come, give us each day our daily bread. Forgive our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. Amen. Amén. Amén, amén. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo Jesús, ¿verdad? Que nos dio el ejemplo de cómo, ¿verdad? Llevar la oración, de cómo empezar y hacer, ¿verdad? Dirigir la oración, que siempre, ¿verdad? Es dirigirnos a nuestro Señor, ¿verdad? Y ahí mismo Él sigue, ¿verdad? Él orando y Él mismo nos da este ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros sigamos esa oración. Y si vamos aquí más abajito, Efraín lo leyó hasta el 4, ¿verdad? Si vamos, él también le dice que aquí le estaba hablando, ¿verdad? Porque si un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levanten a dárselo por ser un amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará de todo lo que necesite. ¿Verdad? Y el 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y os se le abrirá. ¿Verdad? Que según el Señor nos oye nuestras peticiones, ¿verdad? Y nosotros le pedimos, nosotros también, Él nos va, como dice en el 9, pedid y se os dará, y buscad y hallaréis, y llamad y la puerta se abrirá. Nosotros también tenemos que ser de la misma manera. Si nosotros, como ahí, que va alguien a pedirnos algo a la hora que sea, como dice ahí, que porque que nos está molestando, no, nosotros tenemos que dar el ejemplo, no importa la necesidad que nosotros estemos durmiendo, que estamos cansados. Mira, si alguien va donde nosotros a pedir, ¿verdad? A pedir una ayuda, nosotros tenemos que dársela, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos mandó a hacer, verdad? A que porque estemos cansados no vamos a ayudar al que nos abre la puerta, ¿verdad? Eso no es. Nosotros estamos llamados, ¿verdad? A hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Agradar al Señor, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro semejante, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando nosotros oramos, así mismo el Señor nos va a oír. Y si no nos contesta, como yo he dicho antes, si no nos contesta rápido, no tenemos que esperar y ser pacientes, ¿verdad? Porque cuando Jesús fue a orar cuando Jesús fue a orar, que estaba apartado, antes de que ya le iba a llegar la hora del sacrificio que él iba a hacer, ¿verdad? A morir por nosotros. Él estuvo orando, pidiéndole al Señor, y él dijo, que no sea mi voluntad, sino sea la tuya, ¿verdad? Él siempre iba a hacer la voluntad del Señor,
Así que cuando nosotros pedimos, si no es la voluntad lo que nosotros queremos, pues tenemos que aceptar, ¿verdad? Lo que Dios disponga, porque Él es Él, ¿verdad? Él es el que sabe todas las cosas. Y si no nos contesta, es porque no nos conviene. Amén. Pero como en ese momento Jesús vino, ¿verdad? A un propósito, pues Él sabía a qué Él venía. Y por eso, pues Él dijo así, ¿verdad? Que no sea mi voluntad, que sea la tuya, Padre Celestial. Y de esta misma manera Jesús siempre es el ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que Él desde un principio, Él vino aquí, ¿verdad? Se hizo hombre para enseñar a nosotros lo que a Dios le agradaba, lo que Dios quería de cada uno de nosotros. Y Jesús, por eso Él era el maestro, ¿verdad? Para enseñarnos, ¿verdad? Lo que debíamos hacer. Amén. Vamos ahora a Mateo 6:7. Si Robert lo puede leer. ¿Ah? Que no expliqué nada sobre el texto. Está bien, amén, que no lo vi. Bueno, pues cuando estamos viendo, ¿verdad? Como está explicando la maestra hoy, que el Señor está trayéndonos como orar, ¿verdad? Una de las cosas bien bonitas que podemos ver la relación de Dios con nosotros es que Dios nos enseña a nosotros cómo es que nosotros nos dirigimos a Él, cómo es que nosotros podemos interactuar con Él, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos nuestras propias opiniones y quizás pensar nuestros propios pensamientos de cómo acercarnos a Dios, pero la Escritura, Dios nos enseñó por medio de Jesús cómo es que se hacen las cosas correctamente, ¿verdad? Y en el caso de la oración, esta es una de ellas, ¿verdad? Porque por eso podemos ver que cuando Jesús nos está enseñando, ellos le reclaman a Jesús que aún Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos a orar. Mira qué interesante, ¿sabe? Que es como que es una costumbre que el líder le enseña a sus discípulos a orar. A ver, era una costumbre que aquellos líderes buscaran y dirigieran, mentorearan a aquellos discípulos para que ellos buscaran la oración, porque si no fuera de esta manera, ¿por qué ellos le reclaman a Jesucristo que Juan el Bautista, aún él le enseñaba a sus discípulos? Quiere decir que era una práctica del reino, ¿verdad? Entonces, por esta razón podemos ver que cuando Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Nos va tocando cada parte importante y nos da se le llama la oración como es, de ejemplo, ¿verdad? Y el Señor nos habla en una de las cosas que dice, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios, así en el cielo como en la tierra. Habla del pan, habla del perdón de pecados y habla de no caer en tentación, ¿verdad? Porque sabemos que seremos probados, sabemos que seremos pasados por diferentes vicisitudes e incluso tribulaciones. Pero por esa razón, Dios bendiga a la hermana Rosa. Por esa razón, ¿verdad? Amén. Por esa razón, ¿verdad? Podemos ver que nosotros, ahí vamos donde la hermana Lourdes mencionó, que tiene que ser la voluntad del Señor, ¿verdad? Muchas veces estas cosas, estas situaciones difíciles, estos momentos adversos, vienen para hacernos entender que nosotros tenemos que comprender y de una manera y por todas depender completamente del Señor. ¿Sabe? No solamente de boca para afuera, porque tú no vas a aprender a depender del Señor en un momento bueno. ¿Sabe? Cuando nosotros buscaremos depender de Dios, va a ser en el momento de la necesidad, en el momento adverso, en el momento de la dificultad. Ese es el momento en el cual el que ama al Señor busca clamar a Él, busca esperar por respuesta, busca la dirección del Señor, ¿verdad? Porque para eso está establecido ese momento. Por eso pienso, ¿verdad? Cuando él dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal, se refiere a eso, pero es que muchas de las ocasiones eso es necesario para nuestro crecimiento, es necesario, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser probados como el oro, pasados por fuego y ser purificados
por medio de las dificultades, ¿verdad? Porque, y ahí en donde nos exhorta, y siempre lo he mencionado, nosotros sí tenemos un lugar de ir cuando tengamos rabieta, cuando nos sentamos molestos, cuando nos sintamos tristes, es a donde Dios. Por eso Jesucristo dice, aun si a un amigo tú vas a molestar de madrugada, aún así sea porque le molestaste el sueño, él va a buscar salir de ti rápido. ¿Sabes? Si no te ayuda porque tú eres su amigo, te va a ayudar porque tú viniste a molestarle el sueño. ¿Sabes? Porque tú viniste a molestarle la intimidad. Y por esa razón, ¿verdad? Cuánto más Dios, que es nuestro Padre en los cielos, aquel que cuida de nosotros, que sí, que está pendiente a nuestra necesidad y situaciones. Por esa razón, como también dijo la hermana Lourdes, quizás no lo vemos, quizás no nos conviene y Dios no nos lo va a dar, o posiblemente lo que pedimos, el plan de Dios es mayor que el que nosotros deseamos. Por esa razón tenemos que completamente depender de Dios y poder decir, ¿tú sabes qué? Señor, que sea tu voluntad. ¿Tú sabes qué, Señor? En esta hora quiero depender de ti completamente. ¿Sabes? Que si pasa, que sea tu voluntad, y si no pasa, sea tu voluntad. Por favor, guía mis pasos, guía mi mente y mis decisiones. Yo haré lo que me toca, pero pasa lo que sucede, estaré contento con que tu voluntad sea perfecta, hecha en mi vida. ¿Verdad? Ese tiene que ser, pero esto viene por medio de la comunicación, ¿verdad? Por medio del hablar con Dios, que esa es la base de la enseñanza, la oración, el poder hablar con Dios, poder ser sincero, poder ser íntegro delante de la presencia de Dios y sobre todo carta abierta, porque con quien menos podemos ser hipócritas es con Dios, porque Dios nos ve desde antes, Dios nos ve en todo tiempo, ¿sabe? Que es como que es la única persona o ente o ser que nosotros no nos podemos escapar, que nos conoce aún antes de que se hagan los pensamientos o la palabra de nuestro corazón. Él sabe nuestro ser y de qué pata cogemos. Así que seamos cartas abiertas y utilicemos esta herramienta como Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Para acercarnos al trono y Amén. un buen estado. Amén. Amén. Bendiga a Rosa y a Luis, al primo Luis que se conectó. Bendiga, Luis. Yo lo bendiga a ustedes. ¿Cómo está todo el mundo? Amen. God bless. Pasamos con tu presencia. Quería, Amén. antes que tú continuaras, vas a preguntar de qué es el tema de hoy. El tema de hoy es de la oración. Ok. Pues yo le iba a Robert, ¿verdad? Lucas, que primero me leyera Lucas 6:12, ese versículo nada más. Amén. Lucas 6:2. Hasta que estábamos en el 6, pues en el 12. Dice así en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Capítulo 6, versículo 12. Sí. Que dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? Quería Ahí vemos, ¿verdad? ¿Querías que leyera algo más? Ajá. Que leyeras después Mateo 6, del 6 al 7. Amén. Dice de Mateo capítulo 6, del 6 al 7. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. ¿Quieres decir algo? Amén, está bonito, ¿verdad? Lo voy a hacer en combo, usando también, ¿verdad? El primero que traíste también, que estuvo bien interesante y me gustó algo que estaba observando mientras lo leía, que era que cuando él estaba terminando de orar, ellos vinieron a él, ¿verdad? Y le preguntaron de que los enseñara a orar, y muchas veces, ¿verdad? Porque después estaba mirando más adelante y dice que pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, y ahí vemos que eso verdaderamente, ¿verdad? Fue lo que ellos hicieron, porque ellos estaban viendo algo y eso me trae a memoria un verso que está hablando, ¿verdad? De las personas que se casan, que como cuando están ellos de ¿cómo se llama eso? De luna de miel van a estar en ayuno, o sea, y cuando él estaba aquí con ellos, ¿verdad? Con los discípulos, todavía no era el momento donde ellos, ¿verdad? En otras palabras, el contacto que ellos tenían con él era directo en el momento, pero iba a haber un tiempo donde él se iba, no iba a estar, ¿verdad? Físicamente ya con ellos, y iban a tener la obligación y la necesidad, ¿verdad? De mantener esa relación de esa misma manera que ellos veían de él, amén. Y es interesante que ellos vinieron a donde él a preguntarle, porque muchas veces pensamos que Dios, y Dios lo puede hacer todo, no es que Dios no pueda, pero es que Dios a veces quiere que de nosotros, ¿verdad? Pongamos esa curiosidad a trabajar para las cosas buenas, que busquemos, ¿verdad? Que querramos ser capacitados. Y es bien interesante eso, el hecho, ¿verdad? De que ellos vinieron, porque lo están viendo de otros, pero quisieron también, ¿verdad? Ellos buscar por sí mismos, amén. Amén. ¿Verdad? Ahí vemos, ¿verdad? Y En, bueno, en, Frank. en Lucas 6:12 vemos, ¿verdad? Que ahí Jesús nos está enseñando que él siempre estaba orando, ¿verdad? Cuando en el primero que leímos, ahí vemos que los apóstoles, ¿verdad? Le dijeron, él estaba orando y le dijeron que los enseñara a orar, ¿verdad? Como oraba ¿verdad? El Juan el Bautista, ¿verdad? Como les enseñaba, le había enseñado. Entonces, vemos que en ese momento también Jesús estaba orando y le pidieron, ¿verdad? Que les enseñara a orar. Y en Lucas 6 también él estuvo toda una noche orando, ¿verdad? Que Jesús tenía por costumbre orar mucho, dejarse dirigir, ¿verdad? Por Dios. Y Jesús nos enseña muchísimo en esta oración de 6, 9 y 15 también, porque dice, oramos a un Padre íntimo, ¿verdad? Oramos a solas y de manera íntima, ¿verdad? Oramos y pedimos no otra cosa, sino primero que su nombre sea santificado. Dios está comprometido con la gloria de su nombre. Oramos para que el cielo baje a la tierra, para que se haga la voluntad como en la tierra como en el cielo. Oramos también leyendo la palabra de Dios, pues a través de ella, cuando hacemos silencio, pues Dios nos habla claramente al corazón, ¿verdad? Y a nuestra mente, ¿verdad? Nos da ideas, ¿verdad? Pues puedes hacer muchas cosas buenas con creatividad y llevar delante un ministerio tremendo, con ideas impresionantes. Pero si tú no tienes una vida de oración, posiblemente no estés santificando el nombre del Señor, ¿verdad? Por eso posiblemente estemos llevando un ministerio con las fuerzas de nosotros, con nuestras propias fuerzas, pero no, ¿verdad? Con la fuerza que necesitamos por eso a veces se cansan y, ay, no nos sale mal esto, pero es porque estamos haciéndolo con nuestras mismas fuerzas. No nos estamos poniéndolo en las manos del Señor pidiéndoselo al Señor para que sea Él el que nos guíe, ¿verdad? Y para que se haga en la tierra como en el cielo, alguien debe pedirlo otra vez. Para que se haga en la tierra como en el cielo, debemos sacar tiempo para escucharlo otra vez. Por eso es lo importante de la oración, ¿verdad? Porque tenemos que sacar ese tiempo en solitos nosotros para poder, ¿verdad? Escuchar lo que el Señor nos tiene, ¿verdad? Nos tiene que decir o nos va a contestar o leemos el versículo y ahí, ¿verdad? Lo vamos a ver, ¿verdad? Claramente lo que el Señor quiere. Amén. Entonces vamos ahora a Jeremías 33:3. Mana Lourdes,
Ajá. Hay manos alzadas. Ay, perdóname, es que estoy tan... que no mire bien. Pues hermano Efraín. Amén. Quería añadirle, ¿verdad?, lo que había dicho el hermano Robert, que la línea fue Robert al final, que cómo era que para eso el Señor trajo personas o hermanos, ¿verdad?, para enseñar, algo así era la línea. ¿Cómo fue la línea con la que tú terminaste? Se le ¿No fue. te acuerdas? Está bien. Pero la línea era más o menos esa y me lleva, y quisiera compartirlo porque hay personas que llegan lo hacen por ignorancia realmente, no lo hacen con conocimiento. Personas operan desde la ignorancia, atacando al cuerpo de Cristo cuando el cuerpo de Cristo corrige o enseña el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y pasa mucho con aquellos que no quieren recibir corrección o no quieren ni no se quieren someter a la palabra del Señor. Y por esa razón el Señor establece cómo hacer las cosas, las prácticas. Primero que nada, Dios establece la doctrina y las prácticas. En medio de estos, establece los ministerios, que son el maestro, apóstol, maestro, pastor, evangelista. 5 ministerios principales para que el cuerpo sea enriquecido. ¿Sabes? Estos 5 ministerios operan por medio de personas como tú, como yo, como cualquier otro que haya recibido a Cristo y por Cristo y el Espíritu Santo haya sido enseñado, ¿verdad? Por esa razón estas personas entonces pueden traer la enseñanza. Pero hay personas que dirían en ignorancia, no, pero es que Dios es el único que enseña. Hay gente que siempre quiere estar, no, porque es que el cuerpo de Cristo opera de esta manera. ¿Sabe? El trabajo del enriquecimiento, ahí fue lo que dijo Robert, que hay personas que dicen, no, que quizá no me toca a mí, como que le toca a Dios. No, pero es que Dios le plació establecerle los ministerios para que el cuerpo de Cristo sea sano, para que el cuerpo de Cristo sea santificado. Ese es el trabajo del ministerio, si a Dios le plació. Y en buen boricua le dio la gana de que fuera de esta manera, de que por medio de nosotros, por el poder del Espíritu Santo, seamos llenos, educados, enriquecidos y exaltados para gloria de nuestro Dios en el Señor Jesús. Amén. Hermano Amén. Luis. Sí, lo que tengo que hacer, tengo 2 preguntas. Porque la tema hoy de oración. ¿Qué hacen cuando no sabe de qué orar para? Y la otra pregunta que tengo, cuando estás orando, ¿cuándo tú sabes if it's enough? Like, if it's enough. Que cuando estás orando, ¿cuándo sabes que es suficiente? Esas son las 2 preguntas de él. Pero ¿cuál fue la primera? La primera fue que ¿qué hacen cuando no sabe de qué tiene necesitar oración y eso? ¿Cuándo sabes si tienes necesidad de orar? No, él quiere, No. si la pregunta es que cuando vas a orar, ¿cómo saber que tú vas a orar? ¿Verdad? Esa es la pregunta, Luis. ¿Cómo saber que voy a orar? No, la pregunta es, cuando estás orando y tú encuentras que tú no sabes de qué orar para. O sea, o para qué tú vas a orar. ¿Cómo Sí. yo sé para qué yo voy a orar? Sí. Mientras oro. Pues, primeramente, cuando uno se presenta, cuando uno dice que va a orar, pues tú tienes que primeramente ir, ¿verdad? Presentarte de orar. Pues primeramente, como habíamos dicho, ¿cómo empezamos una oración? Santificando al Señor, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Tú te estás dirigiendo al Señor, ¿verdad? Le das gracias primeramente por todas las cosas que tú tienes, por algo sencillo, por poder abrir los ojos por la mañana. Estás dando gracias.
si tú sientes que hiciste algo que no debiste haber hecho, que no le agrada al Señor, pues tú le pides ahí, Señor, perdóname si te ofendí con algo que hiciste, no fue, tú sabes, no fue mi intención haberlo hecho. Tú mismo estás hablando con el Señor, ahí tú estás abriéndote con el Señor porque tú estás solo con Él, en tu cuarto, en tu intimidad, y ahí tú estás abriendo tu corazón y abriendo, tú sabes, tus sentimientos al Señor. Y ahí mismo tú vas a pedir si tú sientes algo, si quieres pedir, te sientes enfermo, si quieres pedir por tu mamá, por alguien en tu trabajo que está enfermo, que tiene una necesidad, ahí mismo tú le presentas al Señor, mira, Padre, te presento a esta persona que tiene esta necesidad, que está enferma, ahí tú se lo presentas y le dices, Señor, quiero que tú eres el mejor médico por excelencia, que tú obres en la vida de esa persona. Tú sabes, siempre hay algo de que tú vas a pedirle al Señor. Siempre hay algo, si no es por ti, por el deambulante que viste, que se pasa por tu vecindario, que el Señor lo saque del vicio que tiene. Siempre hay algo por las naciones. Siempre va a haber algo que tú se lo vas a presentar al Señor para orar. Siempre va a haber algo. Lo que pasa es que uno tiene que abrirse con el Señor, pedírselo. Es más, si quieres un trabajo, que necesitas cambiar de trabajo, mira, Señor, ayúdame, quiero dejar este trabajo, no me gusta, tú sabes, cosas, algo que a veces tú piensas que es simple, pero no es nada simple. Para el Señor, cualquier cosa que tú lo digas de corazón, en tu sentir, el Señor te va a escuchar. Y ahí tú vas a ver cómo el Señor va a obrar en tu vida, porque te va a contestar de alguna manera. Tú vas a ver cómo el cambio de lo que tú has pedido, y si no es rápido, pero en alguna manera el Señor toma su tiempo y te va a contestar. Y hay otro hermano que quiera también decirle algo. Amén. No, está bueno, ¿verdad? La respuesta y es bonito, ¿verdad? Porque el primer lugar donde leyeron, él lo enseña de una manera tan bonita, ¿verdad? Porque cuando comienza a orar, lo primero que vemos en la oración de él, ¿verdad? Es reverencia y alabanza, ¿verdad? Cuando venimos a Dios, eso es lo principal, ¿verdad? Viniendo reconociendo quién es Él, que no es cualquier persona, con reverencia y con alabanza, porque eso, ¿verdad? Nosotros sabemos que es de su agrado, el que nosotros le alabemos y le glorifiquemos. Y también nos enseña, ¿verdad? Que es necesario que se haga su voluntad, y cuando nosotros nos preguntamos cuál es su voluntad, sabemos que Pedro dice que la voluntad de Dios, ¿verdad? O el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Hay tantas almas por las que podemos orar en nuestra familia. Ese sería el point número 2. El número 3 nos enseña, ¿verdad? En el versículo 3, que hay una necesidad que nosotros tenemos, y es hoy. Que nos ayude, ¿verdad? Hoy con lo que vamos a pasar hoy, con lo que vamos a necesitar hoy. Él sabe que tenemos una necesidad y Él quiere cubrirla. Y el 4, ¿verdad? Reconociendo que necesitamos un perdón de pecados, porque muchas veces en pensamientos, hechos o acciones, normalmente le fallamos a diario. Y no es menos cierto que no tenemos, ¿verdad? El mismo deseo de como antes caminábamos, sino que ahora él ha puesto un nuevo deseo en nosotros, ¿verdad? De nosotros amar la justicia y la verdad. Pero vamos como quiera, ¿verdad? A quedar cortos. Y por lo tanto siempre tenemos que, ¿verdad? Como incluir eso en nuestra oración, ¿verdad? El que Él nos perdone, porque de una manera u otra, ¿verdad? Le fallamos. Así que,
y que nos libre como último punto, ¿verdad? Del mal, porque sabemos que eso, como dijo Efraín, nunca va a faltar. El mal siempre va a estar y vamos a ser tentados, vamos a ser probados, pero cuando tenemos a Él que nos ayude, es la única manera para nosotros vencer, porque nosotros en el mundo lo tratamos con nuestra fuerza y fracasamos un montón de veces, y aun cuando venimos a Él, han habido momentos donde lo hemos hecho con nuestras propias fuerzas y volvemos y fracasamos, para que como recordatorio que sin Él nada podemos hacer. Él lo dijo: separado de mí, nada poder hacer. Y es bien importante, ¿verdad? Porque nos enseña que esto es un momento de privacidad, esto es un momento de intimidad, y que no seamos como muchos que lo quieren hacer públicamente como para recibir una clase de crédito o un halago por lo bien que lo hacen, sino que la oración personal tuya es la que Dios quiere, una oración genuina. Porque yo te puedo enseñar, ¿verdad?, unos pointers en cómo tú presentarte a Dios y cuál es la manera que tú te le introduces, ¿verdad? Pero tú vas a tener tu propia oración con Él, porque todos tenemos que tener y crecer una relación con Dios. Amén. 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 Y la también, Desarrollar una relación con Dios. No sonó muy bien eso. y oramos también leyendo la palabra de Dios, pues a través de ella, pues, ¿verdad? Lo conocemos más y intimamos, seguimos intimando, ¿verdad? Y ahí en esa palabra el Señor te puede hablar claramente al corazón, a tu corazón. Stephanie levantó la mano. Habla, Stephanie. Amén, ¿verdad? Yo quería decir, pues, ¿verdad? A veces cuando uno pasa por cositas, después uno, como ejemplo, ¿verdad? Yo ayer, no, el sábado, yo le digo a mi esposo, ¿verdad? Algo, le comento algo que vi, ¿verdad? Y yo le decía, ¿verdad? Porque acá hay nieve, ¿verdad? Y yo escuchaba, ¿verdad? Que el vecino, bueno, escuchaba como unos ruidos. Yo digo, qué chévere está el vecino limpiando lo de él y las escaleras mías también. Qué chévere. Y yo cuando me asomo, él limpió el de él limpió el de nada más, ¿verdad? Y yo le dije a Robert, wow, ¿dónde está le comenté a él, ¿dónde está la voz del vecino? ¿Dónde está el amor? Y yo me puse como pensando así, pero yo vine y oré y yo le dije al Señor, Padre, te presento a mi vecindad, te presento a mis vecinos, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? Cuando salgo, como tenía, ¿verdad? El coche, yo estaba toqueada con el coche, ¿verdad? Y de repente la vecina del lado, la veo que como corre, pero donde mí, y me coge el coche. Ella dice, vente que yo te acompaño, porque pues yo sé que está, ¿verdad? Con el otro nene. Y me llevó hasta la esquina y me ayudó. Y es como que Dios me demostró que sí, hay amor. Tú sabes, obviamente quizás no lo vamos a ver de una persona, pero el Señor te demuestra que sí, hay amor. Tú sabes, a veces uno piensa y después uno ora, después uno ve, ¿verdad? Lo que Dios hace. Amén. Le iba a decir al hermano que anote Lucas 11 del 1 al 4, o puedes leerlo hasta el 12. Hasta el 12. Y ahí, el Señor ahí le está diciéndolo de la manera que él, tú sabes, que ore, de la manera que hace la oración. Pero es prácticamente lo mismo que nosotros, que yo te dije, oramos a un Padre íntimo y oramos a solas de manera íntima. Pero ahí el Señor está diciendo de la manera, exaltando primeramente, ¿verdad? Al Dios, ¿verdad? Y que se haga su voluntad. Ahí de la manera que el Señor, pero el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, pero tú no tienes que hacer una oración larga. Tú puedes, te presentas al Señor y si
por la mañana tú te levantas, gracias Señor, alabado sea tu nombre, gracias Padre por este día. Tú sabes, una oración corta para tú salir de tu casa con eso y lees un párrafo de la Biblia, abres la Biblia y lees algo, una porción. Puedes hacer eso también. Poco a poco el Señor, el Espíritu Santo se va, ¿verdad? Te va inquietando y te va, ¿verdad? Tienes que seguir leyendo la Biblia y te va a seguir, ¿verdad? Manifestándose en tu vida. Lo importante de la oración es que tú lo tengas siempre presente en tu vida. Si tú vas a salir vas a salir de tu casa, Señor, te entrego mi vida, todo lo que yo hago, tú sabes, lo pongo en tus manos para que tú me dirijas, tú sabes, tú, como tú quieras dirigir la oración, pero tú siempre pon todo lo que tú vayas a hacer, lo pones en las manos del Señor. Siempre va a haber algo que tú vas a decir, siempre, siempre. Gracias a Dios hay que darle las gracias todo el tiempo, porque el Señor es el dador de vida y estamos vivos gracias a Él. Gracias a Él. Sabe que tenemos tantas cosas que agradecerles a Dios por estar vivos, por abrir los ojos, por caminar. Tú sabes, si tienes algo pendiente en tu vida que quieres hacer, preséntaselo al Señor, lo pongo en tus manos para que todo salga bien. O sea, para que si es de Dios, pues se da. Si no, pues conforme también. Gracias, Señor, porque no me convenía. Sabe que no tienes que hacer lo que tú sientas en tu corazón. Amén. ¿Pudimos contestar tus preguntas? Sí, tú dijiste que parte de Lucas fue. Es Lucas 11, capítulo 11, del 1 al 12. Capítulo 11 al 1, ¿hasta qué? Al 12. 12. Del 1 al 12. Pues, gracias. Amén. Es que lo que sucedió fue que Luis entró un poco tarde y quizás por eso él no entendió completo el consejo que le estaban dando, pero era por esa razón, porque comenzar. La maestra comenzó el estudio utilizando el Lucas 11 del 1 al 4, pero se leyó hasta el 10, ¿verdad? Y esa es la oración, esa es la base para tú poder tener una oración. Antes de continuar con lo que le quería mencionar a Luis, él tenía dos preguntas y solamente se le contestó una. A Stephanie, muchas veces nosotros queremos que la gente nos ayude y recibir, pero te voy a dar un ejemplo práctico sobre el dar. Me ha pasado varias ocasiones con mis vecinos especialmente. Yo tuve incluso problemas en la casa anterior con mi vecina, que ella se molestó porque yo parqué un camión al otro lado de la calle, que no le molestaba en su casa para nada, pero estaba colindando con mi casa y estaba como quien dice frente a la casa que yo rentaba. El espacio no había problema porque donde yo lo parqué, yo hablé con ese vecino y el vecino me dijo que no había problema, que podía parquear el camión, pero un camión bien grande. Entonces, ella le molestaba ver ese camión ahí. Y ella me reclamó y se molestó conmigo y me vino bien brava, al punto de que mi esposa estaba embarazada y mi mamá está testigo. Mi mamá estaba allí con nosotros y tuvo problemas con esa mujer, ¿verdad? Luego, yo continué cada vez que los veía, yo los saludaba. Dios te bendiga, ¿cómo te encuentras? Fulano, Dios te bendiga, ¿cómo te encuentras? Sutano. Y ellos nos llevaron, siempre nos saludaban. Me llegaban cartas de ellos, a mí las ponían mal, yo se las llevaba y los saludaba y hablaba un poco. Y ellos cambiaron totalmente, a pesar de que incluso luego se disculparon. Pero con todo y eso, la relación cambió, ¿verdad? No por lo que ellos me tenían que dar a mí, sino porque yo tenía algo que darle a ellos. En donde me mudé nuevamente, al lado, a uno de mis lados, yo tengo una vecina que es picante. Esa vecina
altas revoluciones, ¿verdad? Entonces, esta mujer era como un puente roto, ¿verdad? Que no hay quien lo pase. ¿Qué sucede? Y es bien, ¿sabe? Ella no, como que no mide en expresarse, es extravagante y altas revoluciones, es una combinación brutal. ¿Qué sucede? Cuando yo llego y comenzamos a verla, ella tuvo varios acercamientos a donde mí, y ella me hablaba de una manera irrespetuosa, sin ni siquiera saludar. ¿Sabe? Había una situación, que pasó esto, que pasó lo otro, que esto, que lo otro, ¿sabe? Hablándome de manera ruda. Y aunque ella me hablaba de esa manera, no era que me hablaba directamente mal, pero de la manera que esa me acercaba era ruda, sin saludar y sin nada, me traía un problema ahí como si yo supiera qué rayos es lo que está pasando en su vida. Y yo siempre la detenía antes de continuar, le decía, mira, ¿cómo te encuentras? Buen día, buenas tardes, Dios te bendiga. Pues mira, yo se hablaba con ella. Siempre que la veía, la saludaba. Siempre que la veía, una sonrisa, mira, Dios te bendiga, espero que estén bien. Papá, esa mujer termina trayéndonos cosas a nosotros. Nosotros colindamos un patio pequeño. Si ella tiene un dron virado, yo se lo recojo, ¿sabes? Si ella tiene algo por ahí que yo puedo de momento reparar y recoger y sacar, yo lo hago. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Y el efecto es que ella termina cambiando, termina hablándonos, saludándonos, lo más nice, viene y habla ya con calma, saluda de igual manera. ¿Tú me entiendes? No es que la persona ya vaya a ser otra persona, pero tú no esperando que te den, sino tú dando, puedas crear un efecto en las personas. Si esa persona no te limpió la escalera, pues, y la comparte, pues limpia la tuya y limpia la de ella. Para que tú veas que en algún momento va a crear algo, va a crear un efecto. ¿Sabes? El mal no se vence con mal, el mal se vence con el bien. No es fácil, no porque te lo estoy diciendo. Te quiero decir que ahora me quiero hacer el que es bien fácil hacerlo. Porque ser ofendido, ser tratado mal, no es ningún trabajo fácil lidiar con eso. El orgullo es algo que siempre está presente y una pescosa es lo más fácil que podemos darle a cualquiera que la necesite, ¿verdad? Por una mala acción, obviamente. Pero es mejor hacer el bien que dejarnos dominar por el mal y en vez de pretender que nos den, buscamos dar para que veamos el efecto alrededor de nosotros. Espero que haya sido bendición. En el caso de Luis, como dice la hermana, la oración es algo práctico, es una conversación con Dios. Tienes que comprender que tú estás hablando con Dios, como te están enseñando, es una intimidad. La oración de Lucas 11, lo que te está enseñando son las partes de una oración, cómo acercarte a Dios, cómo tú comunicarte con Dios. Pero al final del día es tu comunicación con Dios. ¿Qué voy a orar cuando voy a hablar con Dios? Es como si tú me llamaras a mí, tú y yo tuviéramos una conversación, que tú comiences a contarme tus problemas, que tú comiences a hablarme de Robert, que tú me comiences a hablar de tu trabajo, ¿sabes? La diferencia de yo y Dios es que a Dios tú le vas a poder expresar tus problemas y pedirle que intervenga. Y pedirle, si la persona no tiene a Jesucristo, Señor, por favor, dame la oportunidad para yo poder traerle la palabra, o dame palabra para yo poderle darle a ellos, o interven con ellos de alguna manera. ¿Sabes? En el caso tuyo, a Dios tú le pides, ¿verdad? Por tu situación personal, por tu situación moral, si tienes algún pecado, alguna batalla carnal o personal, dirígeme por la Escritura. Lo último que te puedo decir sobre la oración es que una oración sin palabras es una oración que es débil. Para tú poder orar eficazmente necesitas palabras, porque muchas veces las personas oran, pero oran mal porque no saben lo que piden, y no saben lo que piden porque no saben cómo Dios quiere que nos acerquemos. Así que espero, ¿verdad?, que por medio de la palabra fortalezcas tu oración y crees tu relación con Dios conforme a tu relación con Dios. Nosotros podemos ayudarte, ¿verdad?, a darte una base, pero al final de cuentas el Espíritu Santo, con la fe que tengas, te va a guiar. ¿Y cómo vas a sentir que hasta ahí está? Personalmente, cuando yo estoy en una oración de intercesión, llega un momento en el cual ya yo me siento resuelto. ¿Sabes? Ya yo me siento en paz, hay un momento en el que lo que me queda es ir al silencio. Porque a Dios tampoco, porque no hay fe si tú sigues, repite. En eso no hay fe.
La fe es la seguridad de que tú le soltaste el paquete a Dios y ya Dios va a trabajar con eso. Entonces, al final de mi oración, de mi intercesión, sea por el mundo, por la comida, por la gente en necesidad, por lo que sea, como yo siento que ya terminé, es que yo me siento en calma y en paz de que yo cumplí dándole a Dios y que ahora me toca esperar en su respuesta. Pero tú tienes que ir con esa mentalidad. Cuando tú se lo entregas a Dios, tú vas confiado de que Él te va a dar. Esas son, ¿verdad? Espero que te hayamos ayudado yo a mis hermanos y te hayan podido contestar la pregunta. Stephanie, quería decir algo. Sí, no, que yo iba a decir a Efraín que ese día, ¿verdad? Yo tenía intenciones de limpiarle el de él sin preguntar. Pero ¿qué pasó? Que yo le digo a la nena, mira, voy a limpiar el mío y el del vecino, porque obviamente pues las escaleras tocan. ¿Y qué pasa? Que limpié el mío, el día anterior limpié el mío y le dije a la nena, si el nene se queda dormido, pues le limpio el del vecino. Yo tenía intenciones de hacerlo sin pedirle a él, porque mi mamá siempre me enseñaba, ¿verdad? Limpia el tuyo, el del vecino. Tenía la intención, pero ¿qué pasa? No pude. Y aquí no hay ¿cómo se llama la cuestión esa para sacar la nieve? La pala esa, el shovel. Ajá. No tenía. Yo lo que le iba era echarle agua caliente. Tú sabes, pues me iba pues derretirle la nieve que había, pero el nene se levantó y no lo pude hacer, pero el día siguiente el tipo hizo tanto ruido que yo pensé que él estaba limpiando el mío y no lo hizo. Hizo el de él y el mío estaba todo lleno de hielo y de nieve, y yo le dije a la nena, bueno, pues, ¿verdad? Hay gente que lo hace, hay gente que no, pero nada, ¿verdad? Después yo oré por mi vecindad y hoy Dios me demostró su amor. La señora vino y corrió donde mí y me dijo, vente mamá, yo te ayudo hasta la esquina con el coche, y me ayudó. Tú sabes, no puedo velar por una persona, decir que todo, ¿verdad? Está la voz del vecino, que la otra me lo enseñó. Amén. Ok, pues nadie más tiene algo que decir. Yo quería decirle a la hermana el poquito que se estaba hablando, porque me llamó una muchacha, la directora de la capellanía, y estábamos hablando algo, y yo le dije, me tengo que ir, que estoy en una clase, pero como estábamos hablando, lo poco que escuché, el hermano trae todos ustedes, la oración de la sabemos que es, como Dios trae, una búsqueda individual. Yo aprendí que orar es hablar con Dios, y a veces, ¿verdad? Yo lo mismo que si estoy en la escuela y voy al baño, yo alzo las manos, hablo con Dios. Cuando estoy cocinando, medito, hablo. Cuando voy a acostarme, lo hago. O sea que es una relación que uno tiene que establecer. Muchas veces, cuando uno comienza los caminos, yo me recuerdo que yo escuchaba a los hermanos, muchachos, yo oré 1 hora, yo tuve 2 horas. Entonces uno se siente mal. Y hasta mismo Jesús le dio a los apóstoles, no orado ni siquiera 1 hora. O sea que es algo individual. Uno tiene que anhelar esa búsqueda de la oración, porque la oración es importante. Yo sé que a veces el trabajo, la vida cotidiana, la lucha, la prueba, la salud, muchas veces nos quita de la oración, de esa conexión. Y después a veces uno dice,
me siento solo, me siento vacío, es porque no hay esa conexión. Hay que sacar un momento, hay que estar a solas, hay que tener esa privacidad, hay que hacerlo y hay que hablar con Dios, leyendo la palabra y meditando en Él. ¿Quién es Él? ¿Quién somos nosotros? Y la vida a veces nos envuelve. El trabajo, Dios me dice el trabajo, pero me está quitando el tiempo. Muchas cosas que a veces nos envuelve y a veces yo aprendo que, ¿tú sabes qué? Si puedo ahora mismo me lo miro y oro. No puedo hacerlo mucho en la mañana. Uno tiene que, como check-in, reportarse con el Señor, amén. Porque Él dirá, mira, Rosa, no te escuché hoy, no te reportaste. Y lo importante es reconocer eso y mantenerse ahí conectado, porque no es lo mismo. La oración es la esencia, ¿verdad? Para nosotros poder seguir hacia adelante. La palabra, si no tenemos eso, no podemos debilitar. Y lo importante es reconocer, echar para adelante, levantarte y seguir para adelante y para el cielo. Amén. Eso es importante. Eso es así, hermana Rosy, perdona, hermana Lourdes, que Rosa tocó tremendo punto que se me escapó y era ese mismo. Era que orar, posiblemente sentimos la presión, como dice hermana Rosa, de la experiencia de otros, ¿no? Que oré 1 hora, ¿no? Que oré 2 horas. Y por eso les digo, ¿verdad? Que para tu oración sea eficaz, no es que tú ores cuántas horas, es cuán eficaz, es cuán íntima es. ¿Sabes? Sí, yo puedo orar 2 horas, pero puedo estar teniendo vanas repeticiones, puedo estar orando 2 horas, pero mi oración no tiene ninguna sustancia bíblica. Sin embargo, hermana Rosa, mientras frega, mientras cocina, o mientras frego, mientras cocino, puedo levantar un clamor en mi intimidad ahí, en ese momento, tú sabes, en ese momento, en mi soledad, mientras estoy guiando, mientras estoy haciendo cualquier actividad, mi mente, mi corazón está en el cielo hablando al Señor. ¿Sabes? Puede estar en un carro, puede estar en un autobús, ¿sabes? Sea en la actividad que tú seas, ahí es donde esa es la oración. La oración es tú intimar con Dios, sí, separarte. Pero también puedes hablar con Dios caminando, sentado. Sabes que tu corazón y tu mente se comunique con Dios, que tú puedas hablar con Dios y clamarle. Y como dice la hermana Rosa, oye, no te has reportado, cabezón, ¿qué pasó? Cabezón, creo que sí, amén. Amén. Sí, que tenga, que vea a Dios, sienta como un amigo, como un padre. Tú sabes que Él es el que, lo que tú le cuentes, eso queda entre tú y el Señor. Como tú, amigo, que tú no sabes si ese amigo lo que tú le contaste se lo dice a otro. No, eso es algo entre el Señor y tú. Y el Señor que se siente, el Señor sabe los corazones y sabe que tú si le estás hablando con sinceridad, el Señor, tú lo vas a sentir, Efraín, y tú vas a sentir ese sitio de que el Señor, de que sacaste todo ese sentimiento que tú tenías y el Señor te va a contestar. Amén. Eso es así. Amén. Amén. Entonces, ¿alguien más o seguimos? Luis, te contestamos. Sí, es que me estoy yendo de trabajo casi ahora mismo. Amén, amén. Bueno, pues hermana Lourdes, ya son las 50, quizá uno más. Y flash. Está bien. Pues vamos a Jeremías 33:3. Si la hermana Rosa lo quiere leer. Amén. Amén. Jeremías 33:3. Amén. Jeremías. El que de momento se oyó como unos tiros por ahí. Uy, santo. Yo estaba que eso. Jeremías. ¿Cómo es, Robert? We rebuke that in the name of Jesus. Uy, santo.
We rebuke that forgetful demon in the name of Jesus. No, que estoy aquí escuchando y mi nieto, escuchaste eso y hizo pra. Y yo, uy. Jeremías 33:3. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está. Eso está explicado ahí. El Señor dice, clama a mí. Él sabe lo que tú necesitas antes de que tú lo digas. Pero Él quiere que uno clame porque debemos reconocer que sin Él nada somos, nada podemos hacer, nada podemos lograr. Pero si uno conoce quién es Dios, es importante clamar a Él, clamar cuando está en una situación difícil. Y después dice que Él te responde, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas a través de la palabra, a través de la búsqueda, a través de la enseñanza. Él nos va enseñando las cosas grandes y ocultas, y todavía quizá va a haber cosas ocultas que no va a revelar en el momento, pero tú puedes mirar un día para atrás y decir, Señor, sinceramente ahora sé lo que tú me querías decir, y Dios es así, Dios brega con nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es, como el rey David, un hombre sujeto a pasiones, un hombre con debilidades como nosotros, pero él sabía a quién clamar. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Dios es bueno. Amén. Amén, ¿verdad? En la historia de Nehemías, ¿verdad? Ahí vemos que eso es, y la reconstrucción de los muros de Jerusalén tiene una riqueza poderosa y un simbolismo profundo para nosotros acerca de la oración. Eso es así. Porque Nehemías, al recibirles, ¿verdad?, que los muros estaban derribados, Nehemías se conmovió en espíritu, porque los muros representaban la cobertura de Dios sobre ese pueblo, ¿verdad?, sobre su pueblo. Por lo tanto, era algo sagrado. ¿Qué hizo primero Nehemías? Él se humilló, él ayunó y oró al Dios de los cielos, ¿verdad? Que solo Dios podía, él sabía que solo Dios podía hacer algo en favor de su pueblo. Y Dios vio, ¿verdad? Lo vio humillado y lo fortaleció y abrió todos los caminos y despertó el espíritu de todo un pueblo para construir ¿verdad?, lo que estaba en ruina, ¿verdad? Qué poderoso esa historia, porque ahí vemos cuando nosotros nos humillamos, ¿verdad? Que vamos a eso, cuando estamos en la oración, que estamos en la intimidad, que tenemos ese problema, cual sea el problema que nos está agobiando, que tenemos una pérdida, ¿verdad? Hay tantas cosas que nosotros hemos experimentado muchas veces. Y cuando nosotros vamos, clamamos a Dios, ¿verdad? Vamos ahí, nos humillamos y estamos ahí, hasta lloramos, porque si estamos con ese dolor y ese sufrimiento que tenemos, ¿verdad? Vamos ahí, el Señor el Señor conoce nuestro corazón y ve ese dolor, mira, el Señor va a ser como hizo con ese pueblo, con Nehemías, que despertó un pueblo. Mira, se van a abrir puertas. Lo menos que uno se imagina que va a pasar sucede, porque a veces uno dice, ay, eso es imposible, ay, eso no va a poder. Mira, lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Para Dios no hay nada imposible. O sea, y nosotros tenemos que tener esa certeza, que creerlo, ¿verdad? Que creerlo, porque si nosotros lo creemos, mira, va a suceder, pero tenemos que tener esa confianza que vamos a ir donde ese Dios todopoderoso, creador del universo, creador de nosotros mismos, que nos va a ayudar. Él lo dijo,
tú sabes, Él lo dijo, que lo busquemos, en verdad, que le pidamos, que verdad, que si le pedimos, Él nos dará, ¿sabe? Las puertas se van a abrir, ¿sabe? Nosotros tenemos que tener esa confianza, ver a Dios, ¿verdad? Como un amigo, que vamos a, tú sabes, que vamos a ir donde la presencia del Señor y nos vamos a ir a desbordar, a contarle la tristeza, la pena, la situación que tengamos en ese momento y el Señor nos va a contestar. Si lo hizo con Nehemías y lo hizo con muchos, si vamos al Viejo Testamento, vamos a ver muchas historias que el Señor levantó, o sea, que el Señor hizo, que el Señor ayudó a muchos, ¿verdad? A muchos profetas. O sea, para Dios no hay nada imposible. Así que, sabe que nosotros tenemos que creerlo y seguir, ¿verdad? Orando en todo momento. Hasta si vamos a ir no conseguimos un parking. Señor, necesito un parking. A mí me ha sucedido muchas veces. Voy y, Señor, necesito un parking. Mira, hermano, doy una vuelta y ya tengo un parking. Yo digo, Señor es poderoso. Tenemos que creer en las maravillas que el Señor nos ha prometido y nos sigue dando. Tú sabes, cada día, cada día. Así que tenemos que creer en el Señor y poner toda nuestra vida, cualquier situación en las manos de Él, que el Señor va a obrar de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo ¿cómo se me fue? De acuerdo a lo, ¿verdad? A lo que el Señor crea, porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Y si no nos contesta, seguimos orando, seguimos pidiéndole a Él, seguimos teniendo esa confianza en Él, porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Si no salió, es porque no nos convenía. Y nos va a abrir otra puerta que va a ser mucho mejor que lo que nosotros estábamos pidiendo. Amén. Amén. Pues, ¿verdad? Hasta aquí porque estamos tarde. Y seguimos para el otro, ¿verdad? Continuamos porque se nos quedó. Amén. Así que, Amén. ¿cuál es el nombre del estudio? La oración. Amén. Bajo el tema, ¿verdad? Sobre la oración. Es muy importante, ¿verdad? Que este tema sea tocado, sea reforzado y comúnmente exaltado entre nosotros. Amén. La oración. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, perseveren y vencen. Y hasta la próxima. Dios les bendiga. Kingdom Fruit Bible Stories. Amen. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén.